Bien, continuando con una temática tal vez un poco más general, pero que permite abordar los problemas de optimización, es lo que vamos a denominar las heurísticas. Las heurísticas, a diferencia de los algoritmos o fórmulas totalmente establecidas, lo que hacen es más bien buscan una estrategia con la cual abordar un problema, y esa estrategia puede considerar múltiples opciones o múltiples algoritmos de acuerdo a las circunstancias que se van dando en la búsqueda. En ese sentido, una heurística puede dar distintos resultados dependiendo de la ejecución, porque muchas de ellas consideran algunos aspectos que son más bien al azar. Por ejemplo, la elección del punto de partida para una búsqueda de un máximo, de un mínimo, o la elección de la distancia a la cual avanzar, etc. Entonces, las heurísticas son estrategias que nos permiten resolver problemas con métodos numéricos y que a veces, confiando, digamos, en las probabilidades, permiten obtener una solución mucho más rápido que un método tradicional o básico como el método de fuerza bruta. Por ejemplo, en esta función característica donde está coloreada, se observan máximos y mínimos. Si se quisiera hacer una función para encontrar el máximo global o los máximos locales, no sé, vemos que el máximo global está aquí. Esta función, eso es fácil verlo porque la función se ha graficado, pero si usted no conoce la función o no la ha graficado, ¿cómo encontrar el máximo global? Ya vimos que un método posible es recorrer todos los puntos en un cierto orden, x, y ir avanzando y encontrar cuál de todos los valores calculados es el más alto. Ese método puede ser muy costoso si es que el rango a revisar es muy amplio. Si uno mira gráficamente esto, y volviendo a la analogía con las montañas y los valles, y uno quisiera encontrar el máximo a través de una heurística, podríamos pensar lo siguiente. Existe una probabilidad de que por azar, si usted elige un punto cualquiera, elija justamente el máximo, pero es una probabilidad muy baja dependiendo del tamaño. Pero usted puede caer cerca de ese máximo. Una primera heurística podría ser la siguiente: elegir puntos al azar, cualquier punto al azar, y ir guardando cuál de ellos es el máximo. Bien, ¿qué ocurre con esa técnica tan básica como elegir puntos al azar? Que el resultado también va a ser azaroso. A lo mejor si usted elige 2 puntos, justo el que eligió cae en un valle, cae en esta zona y no va a encontrar el máximo. Si uno elige 100 puntos, tal vez alguno de ellos logre encontrar algún máximo, por ejemplo este, pero no tenemos la certeza si ese fue el máximo global. Refinando esa técnica, uno podría exagerar, decir, bueno, tienen múltiples elecciones al azar, cientos, miles de puntos, y tal vez alguno de ellos va a coincidir con el máximo. Este método tan básico no tiene mucho sentido, porque elegir puntos al azar, la única forma de garantizar encontrar el máximo global es tener muchos puntos al azar. Si eso ocurre, entonces tal vez la cantidad de iteraciones o de búsquedas equivale a hacer un recorrido más bien ordenado, como lo vimos con el método de fuerza bruta. Por lo tanto, como concepto básico no es tan útil. Pero pensemos en lo siguiente: refinemos un poco y ahí construyamos una heurística. Podemos elegir puntos al azar, pero para utilizarlos como puntos de partida, para buscar alguna zona cercana. Por ejemplo, consideremos estos puntos al azar como elecciones o lanzamientos. Llamemos a esta heurística diseñada por nosotros una heurística de múltiples lanzamientos. Cada vez que yo elijo un punto al azar, por ejemplo este que estoy señalando, lo que hace el algoritmo inmediatamente es buscar de los puntos vecinos cuál es el que tiene la mayor altura o dónde está la mayor pendiente, y avanzar hacia allá, avanzar. Si usted por el primer punto al azar, por ejemplo, fue este de acá abajo, va a empezar a buscar puntos vecinos y probablemente a lo mejor se acerca a alguna montañita y comience a subir hasta que llega al punto máximo. El algoritmo en esa fase termina cuando ya no tiene ningún punto vecino que sea superior a él. Ese primer lanzamiento nos va a llevar a encontrar este máximo. Si el segundo lanzamiento por casualidad cae aquí,
probablemente nos permita encontrar ese otro máximo. Si después otro lanzamiento entonces cae por acá, también encontramos el mismo. Y así nuevamente el mismo. Puede llegar a ocurrir que en algún momento, por casualidad, alguno de los lanzamientos permita llegar cerca de esta montaña y solo de esa forma lograremos encontrar el máximo global. Esto también depende de nuestras probabilidades, pero ya son menos los lanzamientos. Con menor cantidad de lanzamientos podemos recorrer mayor cantidad de área. Si usted prueba esto, probablemente la cantidad de lanzamientos disminuya. En términos del algoritmo o de la heurística en general que uno pueda definir en base a este ejemplo, los pasos serían los siguientes. Definir un número de lanzamientos, que sería un for, por ejemplo, de 1 a 100. 100 lanzamientos. ¿Qué consiste en un lanzamiento? Elegir un punto x, y al azar en el rango que hemos definido. La segunda parte del algoritmo, para cada uno de esos lanzamientos, lo que hace es lo siguiente. Se evalúa la función en el punto de caída y posteriormente se evalúan los vecinos de ese punto. Y si alguno de los puntos vecinos es mayor al punto actual, entonces se posiciona en ese nuevo x, y así sucesivamente hasta que no haya ningún vecino que sea superior. Por lo tanto, estemos en presencia de un máximo. Cuando ocurre ese máximo, ese valor se guarda como un posible máximo global. Nuevamente el algoritmo avanza ahora al segundo lanzamiento. Y el segundo lanzamiento se repite lo mismo. Se evalúa la función, se buscan los vecinos y se avanza si es que hay vecinos que son superiores hasta que haya un máximo local. Se verifica si ese máximo local es mayor al que ya tenemos considerado como máximo global. Si es así, lo tomamos, si no, lo desechamos. Y así sucesivamente hasta que se cumplan, por ejemplo, los 100 lanzamientos. Finalmente, el algoritmo entrega como resultado el máximo global detectado. Dependiendo del número de lanzamientos, es muy probable que se encuentre ese máximo global. Pero si usted considera la cantidad de iteraciones, probablemente sea mucho menor al método de fuerza bruta. Por eso que, a diferencia de un algoritmo básico, esta heurística ya empieza a tener un mayor grado de inteligencia o de estrategia para la búsqueda de ese máximo. Bien, uno de los problemas que tiene esta heurística, que de hecho se observa en este ejemplo, es que por asuntos de probabilidad o del azar, muchos lanzamientos pueden caer cerca de una misma montaña o de un mismo valle, cuyo resultado final es el mismo máximo local. Por ejemplo, estos 3 lanzamientos tendrían como resultado final este máximo local, lo cual podríamos decir se está repitiendo información o es poco eficiente porque vuelve a encontrar el mismo. Solo si es que alguno de los lanzamientos cae cerca de esta montaña, ahí recién vamos a encontrar el máximo global. Entonces, para evitar esto, una mejora a esta heurística podría ser la siguiente, que se plantea en la siguiente figura. El primer lanzamiento, igual que el anterior, elige un punto al azar y permite verificar los vecinos hasta que encuentre cada vez el vecino superior, hasta que encuentre un máximo local. No sabemos si es el máximo global. La estrategia, en vez de elegir un nuevo lanzamiento al azar, que puede incluso caer cerca de esta misma montaña, una estrategia o una variación sería la siguiente. Elegir saltar. Hemos llamado el salto del abismo. Elegir algún punto nuevo de partida, pero que esté a un radio alejado de este máximo local. Por ejemplo, si uno define este radio y por azar el punto siguiente es este punto que se observa acá, entonces nos logramos alejar de ese máximo local y probablemente podamos salir de la atracción que genera este gradiente y logremos saltar hacia otra montaña vecina y a lo mejor encontramos otro máximo local. Nuevamente elegimos
un radio que nos permita saltar lejos y por probabilidades tal vez podamos caer cerca de esta montaña que es la mayor. En este ejemplo simulado obviamente, con un lanzamiento y con 1 y 2 saltos de abismo o 2 saltos de montaña logramos encontrar el máximo global. Obviamente es un asunto de probabilidad, esto es solo para mostrar la teoría. Este tipo de algoritmos heurísticas yo por lo menos las encuentro muy interesantes y permiten resolver problemas de manera bastante rápida, sin resolver a veces las ecuaciones matemáticas o las gradientes que pueden ser de un manejo matemático muy complejo, y simplemente por inteligencia de estos métodos y de saltos y de estrategias permiten encontrar máximos globales, como se mostró en este ejemplo. Bien, un último comentario respecto de esta idea de heurística para encontrar un máximo global, ese es el objetivo, es que en este ejemplo que yo presenté, cuando se encuentra un máximo local y se elige un salto a un radio X de eso, justo en este ejemplo coincide que cae en una montaña vecina, logra encontrar otro máximo local, elige un radio de salto de tal distancia que permite incluso saltar a otra montaña al azar y podríamos encontrar este máximo global. Pero hay un pequeño detalle que si ustedes fueran, me preguntaran respecto de por qué se eligió ese salto, digamos, justamente hay una situación que hay que verificar, que es la siguiente. ¿Qué pasa si uno encuentra un máximo local y en ese radio rojo que se observa ahí, uno elige un salto y elige a cualquier punto de ese radio, vuelve a tomarlo como punto de partida y encuentra el máximo local nuevamente, salta y encuentra el mismo máximo local, salta y el mismo? O sea, podríamos caer en un ciclo donde cada vez que saltamos, si es que esta montaña tiene un cierto tamaño, vuelve a encontrar la misma cima de la misma montaña. ¿Cuál sería la estrategia para salir de ese ciclo? Eso es lo que se dice en términos vulgares cuando que el algoritmo se queda pegado, es decir, entrega cada vez el mismo máximo local y no logra salir de ese problema. Una estrategia muy simple sería, cada vez que se encuentre un máximo local, se hace un salto a una distancia muy pequeña. Si vuelve a encontrar el mismo, entonces saltamos a una distancia de 2R, 2 veces el radio inicial, sino el doble, y vamos cada vez alejándonos. Si siempre encuentra el mismo radio, quiere decir que esa montaña puede ser muy grande. Entonces la estrategia sería que yo puse aquí, el rango de salto, es decir, el radio de ese salto debería ser dinámico. Debería ir creciendo si es que siempre encuentra el mismo. Va a haber un momento en el cual este radio va a ser tal que este punto va a saltar a otra zona, por ejemplo acá, y ahí entonces va a encontrar otro máximo. Y vuelve a saltar cortito, va alargando el salto hasta que de repente encuentra un salto lejano y probablemente encontremos ese máximo global. Todas esas pequeñas estrategias de refinamiento de los algoritmos, bueno, hay muchos algoritmos. Hay uno que a mí me gusta mucho que en español se llama el algoritmo del recocido simulado. Y tiene que ver con eso, con ir como que esto fuera la temperatura y vamos aumentando, recociendo esto de tal manera que cada vez salte más lejos.